Como ustedes saben, desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, la prensa ha mostrado diferencias en su tratamiento informativo con respecto particularmente a la guerra contra el narco. Pareciera que la violencia ha terminado, pareciera que la violencia es solamente una percepción, pareciera que el número de muertos ha disminuido, el número de ejecutados, de colgados en los puentes, descuartizados, todo esto que hemos visto, la barbarie durante el sexenio de Felipe Calderón, continúa. Es mentira, no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que el PRI, como es maestro en eso, pues seguramente mis compañeros de mesa coinciden, pues ha silenciado, atomizado la prensa a base de publicidad y de dinero. Es para mí un privilegio presentar esta mesa con Epigmenio Ibarra, un hombre referente en los medios de comunicación en México, un luchador social comprometido periodísticamente con la verdad, y pues es verdaderamente un honor compartir mesa contigo, Epigmenio, gracias por estar aquí. Y a mi derecha, pues, con otro símbolo del periodismo, un ícono del periodismo mexicano, que es Humberto Musacchio, a quien admiro, he admirado siempre, y pues tengo el privilegio de compartir mesa con ellos dos. Decir en la introducción que necesitamos prensa libre, necesitamos periodistas independientes y críticos, y para ello lanzo la primera pregunta para abordarlo y analizarlo con la ayuda de ustedes después y su participación. ¿Qué posibilidad hay, y tú eres un gran referente en ese sentido, Epigmenio, de la lucha a través de los medios alternativos debido a este silencio cómplice? Hay demasiado silencio en este país. ¿Cómo lo podemos romper? Bueno, lo que habría que empezar diciendo es que las cadenas de televisión, las dos grandes cadenas de televisión, nos tienen encadenados. Durante muchas décadas, Televisa fue un soldado del PRI, y otro tanto fue, menos tiempo, Azteca, trabajando para el poder y recibiendo del poder prebendas y privilegios. En el 2000 se produjo un cambio de papeles. Si antes del 2000 las facturas salían de Los Pinos hacia las televisoras que tenían que pagar los favores, a partir del 2000, y cuando Fox se puso de rodillas frente a la televisión y traicionó el mandato de 17 millones de mexicanos que querían el cambio en este país, a partir de esa fecha empezó un fenómeno que no tiene parangón en el mundo. La televisión, que ha sido siempre un reproductor de la ideología del Estado, que ha sido un servidor del Estado, aunque la podamos aprovechar en algunos momentos y en ciertos resquicios para decir otras cosas. La televisión privada en México pasó a ser el poder. Primero puso a Felipe Calderón, propició, cubrió el fraude de 2006 y después le compró la presidencia a Enrique Peña Nieto. Durante estos 12 años de infamia, o 18 años de infamia, lo que hemos visto es cómo la realidad de un país que se nos deshace entre las manos es negada cotidianamente, deformada cotidianamente por la televisión, que además impone la pauta de lo que los otros medios pueden y deben decir. Esto además en un país que desgraciadamente, y por eso yo saludo estos esfuerzos, y cada vez que Paco nos dice jalan para Azcapotzalco, o jalan para Iztapalapa, o vamos a Nezahualcóyotl, yo la verdad me monto y voy. En este país casi nadie lee. Los periódicos tienen tirajes pobrísimos.
Menos gente va al cine, aunque el cine es un enorme negocio, pero sobre todo para las cadenas norteamericanas, para Hollywood, porque el cine mexicano, yo también hago cine mexicano y la verdad es muy difícil salir adelante. El problema principal es que la televisión nos impone un yugo, nos impone una manera de no ver la realidad e impone una dinámica al resto de los medios que se vuelven subsidiarios de la realidad, de la verdad entre comillas que la televisión plantea. ¿Cómo le hace la tele? Su poder es aplastante. Entra a la casa de todos y cada uno de ustedes sin pedir permiso. Entra a la casa además después de que hace muchos años la izquierda mexicana, comprándose aquella cuestión que discutimos con Carlos Monsiváis una vez, de que la caja era idiota, se echó a un lado del proceso comunicacional más importante del siglo XX. La caja no es idiota, a la caja la hacen idiota por acción los mercaderes que la convierten en una extensión de sus escaparates, y la hacemos idiota por omisión quienes en la izquierda no hemos aprovechado los espacios que la televisión, incluso la televisión comercial, nos brinda para presentar otro discurso. Pero el poder de esta caja es brutal. La guerra de Felipe Calderón fue silenciada por un acuerdo llamado, y hay que recordarlo, también Pacto por México, que firmaron la televisión y los principales periódicos de este país para que no se supiera de la muerte que recorre el país a diario. Ese pacto no funcionó del todo porque era tan horrorosa la masacre que se colaba por todos lados. Y por el otro lado era tal la estridencia patriotera de Felipe Calderón y tal el nivel de la propaganda que nos decía: hoy capturamos a fulano, hoy matamos a sutano, y esta cosa insulsa, brutal, infame de Felipe Calderón diciendo de los jóvenes de Salvaca, de Lomas de Salvaca, o de tantos jóvenes muertos en este país, se matan entre ellos, criminalizando a las víctimas. Esto impedía que el silencio se apoderara de la realidad mexicana y nos siguiéramos desangrando sin siquiera saberlo. Calderón necesitaba la guerra porque era, primero, el único instrumento de legitimación; segundo, porque es un enfermo que enarboló durante 6 años una bandera manchada con la sangre de otros. Yo estuve muchos años en la guerra y yo sé que ese hombre jamás pisó el terreno de combate, nunca oyó un silbido de bala cerca de su cabeza. Y lo sé de cierto porque los hombres que hablan con él, los hombres que hablan como él, los que dicen lo que dicen de la guerra como él lo dice, son cobardes, son miserables que nunca han visto morir a un hombre herido de bala. Son miserables además que viven protegidos por su guardia pretoriana en sus oficinas blindadas, mandando a los jóvenes de este país a matar y morir. Ese hombre, hoy lo leí en Twitter, que en apenas 6 años triplicó su fortuna, tiene las manos manchadas de sangre. Ese hombre se robó la presidencia y le entregó la presidencia robada a un hombre que compró la presidencia. Ese hombre nos dejó en el infierno con el consumo de droga más alto en la historia de nuestro país. Ese hombre nos dejó con más carteles, más fortalecidos, con más droga cruzando hacia el norte y con más dólares y más armas cruzando hacia el sur. Y ese hombre nos dejó una guerra que hoy
continúa, es igualmente sangrienta, pero rodeada de un silencio ominoso. Las diatribas patrióticas de Felipe Calderón han sido sustituidas por el discurso de vendedor motivacional de Peña Nieto. Somos un país exitoso, sí, claro, que crece al 0.8%. Somos un país competitivo, sí, claro, con 1000 muertos al día. Somos un país moderno, sí, claro, con gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, policías, jueces, que todos los días nos roban. Saquen ustedes la cuenta de lo que los gobernadores priistas han robado en este país. ¿Cuántas escuelas, cuántos kilómetros de carretera? La violencia que vivimos en este país es resultado de la corrupción ancestral, es resultado del saqueo y la humillación de que hemos sido objeto. Todo esto solapado, todo esto callado por la televisión y por los medios que la siguen, porque ahora los periodistas de radio y televisión les ponen una cámara enfrente, los vuelven conductores de tercer grado de cualquier jalada de esas y se convierten en profetas que hablan de lo que va a suceder en este país sin conocer lo que en este país sucede. Porque así como funcionarios como García Luna o como Felipe Calderón nunca pisaron el terreno de combate, esos reporteros de saco y corbata que hablan y hablan y hablan de lo que en el país sucede, jamás lo pisan, jamás se mueven por los barrios, por los pueblos, por las ciudades de este país. Y por eso es muy difícil que nosotros entendamos lo que está sucediendo y en la medida en que lo entendamos podamos transformarlo. De ahí la necesidad de crear instrumentos distintos de comunicación, de aprender a apagar la televisión, a cambiarle de canal y a buscar otra manera de informarnos y a crear maneras propias de informarnos.